Ejercicio número 10 en el que nos piden tres apartados de básicamente utilizar las reglas de derivación y las fórmulas que hemos visto para calcular la función derivada. ¿Vale? Bueno, entonces en el apartado A me piden que calcule la derivada de esa potencia que aparece ahí. Voy a recordar cuál era la función derivada de una potencia. Recordéis que si tengo una función que depende de x elevada a una constante, esto es una potencia, su derivada era el exponente que baja por la base elevado a 1 menos por la derivada de la base. No se nos olvide la derivada de la base, ¿vale? Bueno, esta es la función que me da la derivada de una potencia, ¿de acuerdo? Bueno, en el caso nuestro tenemos igual a x menos 1 al cubo. Aplicando esa fórmula que he puesto ahí arriba, me quedará que la derivada es el exponente que baja por la base elevado a 1 menos por la derivada de la base, que en este caso vale 1, ¿vale? Luego, ¿cuánto valdrá la i? La i valdrá 3 por x menos 1 al cuadrado. Esto no hace falta que lo desarrollemos, lo dejamos así y se acabó, ¿vale? Voy a calcular ahora la segunda derivada. La segunda derivada que la calculamos derivando la i'. Calculamos la segunda derivada y fijaros que ahora tengo una constante que es k por una función, porque esta función depende de x. Si recordáis, cuando yo tengo una constante por una función, la derivada, esta no hace falta hacerla como un producto porque esta es constante. Entonces es la constante por la derivada de la función. Esto sale aplicando la regla de derivación del producto, pero como la primera es una constante y la constante deriva cero, pues me queda reducido a la constante por la derivada de la función. Eso es lo que voy a hacer. Como esto es una constante, me quedará que la derivada es 3 por la derivada de x menos 1 al cuadrado, que eso aplico la de la potencia, el exponente que baja por la base elevado a 1 menos por la derivada de la base, que es 1. Es decir, que ¿cuánto vale la derivada segunda? Pues la derivada segunda valdrá 6 por x menos 1. Aquí tengo la segunda derivada. Como me piden hasta la derivada tercera, voy a calcular la derivada tercera derivando esto. Vuelvo a tener una constante que es 6 por una función. Luego, ¿cuánto vale esta derivada? Valdrá la constante por la derivada de la función. La derivada de x menos 1 vale 1. Luego, ¿cuánto vale la derivada tercera? En este caso, la derivada tercera nos ha salido una constante que vale 6. ¿Vale? Bueno, hemos visto entonces la derivada de una potencia y la derivada de una constante por una función que es la constante por la derivada de la función. Vamos con el segundo apartado. El segundo apartado me dice que calcule la segunda derivada de esa función, ¿vale? Tengo aquí la función igual a 1 partido por 2x, tiene como dominio todos los números reales menos el 0, voy a derivar. Cuando yo derivo esto, recordáis que la derivada de un cociente, si yo tengo y igual, la voy a poner por aquí, a f partido por g, f de x partido por g de x. ¿Cuánto vale la prima de esta? Pues la prima de esta, recordáis que era el de arriba derivado por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado, partido por el cuadrado del denominador. ¿Vale? Tened cuidado que esto es un menos, esto no es un más, ¿vale? Entonces me quedará el de arriba derivado, 0, por el de abajo sin derivar. Como el de arriba derivado es 0 y 0 por lo que sea es 0, pues no hace falta que pongáis el 0. Decía el de arriba derivado 0 por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar 1 por el de abajo derivado 2, partido por el cuadrado del denominador. El cuadrado del denominador que será 4x al cuadrado, es decir, que la i' será exactamente menos 2 partido por 4x al cuadrado. Si esto lo simplificáis, me quedará exactamente menos 1 partido por 2x al cuadrado. ¿Vale? Vamos entonces, esta es la prima, a calcular la derivada segunda. Y para calcular la derivada segunda, pues aplicamos la regla de derivación del cociente, que dice el de arriba derivado 0, porque esto es una constante, por el de abajo sin derivar, 0 por lo que sea es igual a 0, menos el de arriba sin derivar, menos 1, por el de abajo derivado, 4x, partido por el cuadrado del denominador, 2x cuadrado al cuadrado. Realizamos esta operación y me quedará que la derivada segunda es igual, menos por menos más, me quedará 4x partido de 2 al cuadrado 4x a la cuarta. El 4 con el 4 se va y esta x sí que la podemos simplificar porque al simplificarla me queda el mismo dominio que tenía. Luego, ¿cuánto vale la segunda derivada? La segunda derivada
que es lo que nos pedían, valdrá 1 partido por x al cubo. Pues 1 partido por x al cubo. ¿Vale? Vamos con el tercer apartado. Fácil entonces esta. Voy a recordar antes de pasar a la siguiente pantalla. La derivada del cociente, que es la que hemos utilizado aquí. El de arriba derivado por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado. Aquí me he olvidado esto. Por el de abajo derivado partido por el cuadrado del denominador. Veis que cuando lo de arriba es constante, pues la derivada de una constante es 0, no hace falta que pongáis lo de 0, ¿vale? Seguimos. Vamos con el apartado 3. En el apartado 3 aquí hay un error, ¿vale? Eso está mal copiado. Aquí hay un error porque si no, no sale. Entonces, me dan la derivada enésima de una función. Me dan la fórmula que me da la derivada de cualquier orden. Y me piden las 4 primeras. Pues para calcular la primera derivada tendré que sustituir la n por 1. Entonces, si sustituyo la n por 1, tendré la primera derivada. Y la primera derivada será e elevado a x por x más 1. Fijaros que si quisiera calcular esta función, esto es la derivada enésima de la función. La función es sustituir la n por 0. Si yo sustituyo la n por 0, tengo la derivada de orden 0 de la función, que es la propia función. Me quedaría que f de x es exactamente igual a e elevado a x por x, ¿vale? Que es lo mismo, generalmente se suele poner delante la x, que x por e elevado a x. Esta es mi función, ¿de acuerdo? Bueno, entonces me queda que la derivada primera es e elevado a x por x más 1. Y lo vamos a ver, vais a ver, fijaros. Si yo derivo esta, tengo aquí la función igual a x por e elevado a x. Cuando yo calculo la primera derivada, como esto es un producto, la derivada de un producto, recordáis que era el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, y la derivada de e elevado a x sabemos que es e elevado a x. De manera que ¿cuánto vale la prima de esta? Pues la prima de esta, si saco factor común el e elevado a x, me queda exactamente x más 1 por e elevado a x, o 1 más x por e elevado a x, ¿vale? Que es exactamente lo que sale aquí, e elevado a x por x más 1. Voy a calcular la segunda derivada. La segunda derivada lo único que tenéis que hacer es sustituir en la fórmula que me da la derivada de cualquier orden, la n por 2. Si sustituís la n por 2, voy a tener e elevado a x que multiplica a x más 2. Vais a ver que si derivo esta, me va a salir esta que hay aquí, porque esta es la derivada enésima de esta función. Daos cuenta que si derivo esta, me quedará, como tengo la derivada de un producto, esta es el primer factor y este es el segundo factor, será el primero derivado, 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, x más 1, por el segundo derivado. Recordad que la derivada de e elevado a x es e elevado a x, ¿vale? De manera que si ahora sacáis factor común e elevado a x, aquí me quedará 1 más x más 1. Y realizando esa operación del paréntesis me quedará e elevado a x que multiplica aquí 1 más x más 1, exactamente son x más 2. Veis entonces que va saliendo la segunda derivada sin más que derivar la primera, y la primera sin más que derivar la función. Pero como aquí tenemos la fórmula, lo que dice este ejercicio, que suele ser poco habitual, es que me den la fórmula de la derivada enésima y me pidan cualquier derivada. Lo habitual es que me den una función y me pidan la derivada enésima, que tengamos que ser nosotros quienes calculemos cuál es la fórmula de la derivada enésima. Bueno, como nos pide el ejercicio la derivada de orden 4, pues voy a hacerlo con la n igual a 3, que será tan fácil como esto, e elevado a x por x más 3, y la derivada de orden 4, que generalmente se suele poner de esta manera, igual a e elevado a x que multiplica a x más 4. Se puede poner un 4 aquí o se puede poner también en números romanos, ¿vale? Ya tengo entonces aquí las 4 derivadas. Fijaros, por ya acabar este vídeo, que lo que hemos utilizado ha sido la derivada de un producto, cuando yo tengo que y es igual a f de x por g de x. Recordáis que la derivada es el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, ¿vale? Voy a borrar esto, que rápido podemos equivocarlo con que pueda ser una derivada. Bueno, pues esta es entonces la derivada del producto. Y luego también hemos visto la exponencial. La exponencial, que cuando yo tengo e elevado a una función, la derivada de e elevado a una función es
la derivada de la función por e elevado a la propia función. Por eso cuando tengo e elevado a x es la derivada de x que vale 1 por e elevado a x. Recordad, e elevado a una función es la derivada de la función por e elevado a la propia función. Bueno, pues hasta el próximo vídeo. Adiós.